como siempre que suena esta música en Madrid con los 5 sentidos, tenemos ya a nuestro invitado Daniel Tubao. Hola, Daniel. Hola, buenas tardes. Él viene cada semana porque tiene una cita con las musas y nosotros pues también la tenemos gracias a él. Hoy a ver, que tenemos a unas invitadas muy especiales, parece ser. Sí, efectivamente, tenemos unas invitadas especialísimas porque hoy han venido a vernos a una cita con las musas, las propias musas. Vaya, pues vamos a presentarlas enseguida, entonces. Sí. Como son muchas, son 9, las vamos a presentar, vamos a hacer un saludo colectivo para todas ellas, vamos a decir su nombre. Os saludamos Clio, Calíope, Euterpe, Melpómene, Terpsícore, está difícil de decir, Érato, Polimnia, Urania y allá al fondo Talía. Pues muy buenas a todas las musas que vienen hoy con Daniel Tubao, encantado de conocerlas. Pero tenemos el estudio un poco lleno con estas 9 personas, aunque como son seres espirituales, es cierto que no ocupan mucho sitio. Habrás visto que yo también he traído a una persona que ocupa solo un poquito más de sitio, pero un poquito. Sí, Chus Nateras, nuestra compañera. Resulta que Chus hizo la sección contigo hace un par de semanas, ¿te acordarás? Sí, perfecto. ¿Sabes que le encantó y que me dejó claro que la quiere hacer ella siempre? Yo a mí también me gusta hacerla. Claro. Así que yo estoy dudando todavía, ¿vale? Entonces, pero bueno, hoy voy a probar a ver qué tal le sale. Te dejo con ella y yo me voy a hacer unas cosas mientras, ¿vale? Perfecto. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Chus? Pues es cierto que me gustó mucho tu sección, así que nada, me he colado. Bueno, me alegro. Además tenemos un programa especial con tantas musas aquí, tantas mujeres alrededor, 10 mujeres. Eso, es una semana de chicas, ¿eh? Efectivamente, así es. Pues cuéntanos. ¿Por qué han venido ellas? Mira, primero porque han venido a inspirarnos un poco, ¿no? Porque para eso están, y las sentimos aquí, a nuestro alrededor, como Homero, cuando cantaba aquello de canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles, por ejemplo, ¿no? Pues están aquí inspirándonos, y después porque también quiero contar una pequeña paradoja, que es verdad que las musas inspiraban a los artistas, pero sucede que los artistas llamaban al arte lo llamaban de una manera un poco diferente como nosotros lo hacemos. Hombre, claro, supongo que tenían una palabra griega, pero bueno, en el griego antiguo de la época. Efectivamente, tenía esa palabra, pero el significado de esa palabra resulta un poco sorprendente. La palabra era tekné o techné, ¿no? Y es algo que no nos suena mucho a arte, ¿no? Porque los griegos en realidad consideraban a las artes de una manera muy diferente a como se cree hoy popularmente, que es un arte, un artista, etcétera, porque para ellos todas las artes eran más bien técnicas, ¿no? Claro, es que técnica, a mí por lo menos me suena eso, considerarse más a lo cercano a la ciencia, ¿no? Y menos al arte. Una técnica parece algo más mecánico, racional, ¿no? Sí, efectivamente, pero sin embargo la inspiración, se suele pensar que la inspiración pues, artística viene de no se sabe dónde, de las musas precisamente, ¿no? De los cielos, etcétera, pero aunque los griegos pedían ayuda a las musas, pensaban por otra parte que casi todas las artes eran técnicas, ¿no? Es decir, por técnica algo que se hace siguiendo unas reglas, que se sigue un método, ¿no? Por ejemplo, un escultor, si sigue las reglas de su oficio, pues hace una estupenda escultura, ¿no? Pero eso es precisamente lo contrario a lo que se suele pensar del artista, como alguien que actúa llevado por el ingenio innato o por la inspiración de nuestras compañeras, las musas. Efectivamente, sí, es contrario, pero es la realidad de lo que los griegos pensaban que eran técnicas y que una técnica era esto que acabamos de decir, es si sigues unas reglas determinadas, entonces consigues algo, ¿no? Eso es técnica, seguir unas reglas para conseguir algo, ¿no? Que si te paras a pensarlo, Daniel, tiene toda la lógica, ¿no? Parece razonable porque si no sigues unas reglas, ¿cómo vas a lograr esa perfección del arte griego? Sí, así es, pero aquí se da una segunda paradoja, estamos ahí de paradoja en paradoja. La segunda paradoja es que el arte griego, que es la belleza perfecta, etcétera, sin embargo muchas veces se conseguía mediante la imperfección, o sea que la perfección se conseguía mediante la imperfección. Suena raro, pero te voy a poner un ejemplo. Te pongo un ejemplo del Partenón, ¿no? El templo famoso de Atenas, famoso por su belleza, por sus proporciones perfectas, donde ahí se encuentra una proporción que se llama la proporción áurea, ¿no? Que es precisamente pues una proporción, en este caso, entre un rectángulo, entre los lados, la longitud y la altura, y resulta que se encuentra, por ejemplo, en ese Partenón. Es una medida que se encuentra también, por poner algún ejemplo, en los carnets de identidad, por ejemplo. Anda, ahí también. Sí, ahí está la proporción áurea. Precisamente los hicieron pensando en que los griegos lo hacían así, como el Partenón. El carnet si de lo identidad, hacen los griegos, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Exactamente. El Partenón es un carnet de identidad en grande, ¿no? Pones el carnet de identidad y verás que tiene las medidas. También la bandera de casi todos los países, hay alguna excepción de algún país que la tiene cuadrada o algo así, pero casi todas lo siguen, ¿no? Pues ahí se ha encontrado, también además se encuentra en el cuerpo humano, en la distancia del ombligo
ombligo a la cabeza. En fin, hay como muchos lugares donde se encuentra esta proporción, ¿no? Es decir, que los griegos, más que inventarse esas medidas, las descubrieron, como dicen. Eso parece, ¿no? Muchos investigadores, expertos piensan que sí, que las descubrieron a lo mejor por ensayo y error, o a lo mejor de otra manera, pero es curioso que se repitan en la naturaleza, ¿no? Que se den más o menos esa misma medida, ¿no? Pero aquí vamos ya con la tercera paradoja, porque ya llevábamos dos, pues esta es la tercera. Resulta que cuando un señor, un arquitecto que se llamaba Francis Penrose, a finales del siglo XIX, decidió medir las perfectas medidas del Partenón, se fue allí, estuvo mucho tiempo midiéndolo todo con todo detalle, de pronto encontró una curiosidad, que es que las medidas del Partenón no eran perfectas. Anda. Fíjate, resultó que empezó a medir las columnas, los escalones, etcétera, y vio que las columnas estaban abombadas en la parte central, vio que las estaban separadas a distintas distancias unas de otras, no a la misma distancia perfecta, etcétera. La de los extremos eran más estrechas que las otras, etcétera, ¿no? Y de pronto vio que todos los escalones incluso estaban inclinados hacia arriba, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasa? El templo perfecto está hecho de medidas imperfectas que además vio que estaban claramente hechas a propósito, no era cuestión del tiempo, ¿no? ¿Y eso porque lo hicieron mal aposta? Claro, pues lo hicieron mal aposta precisamente porque si lo hubiesen hecho bien, si hubiesen hecho unas medidas perfectas, entonces a la vista el Partenón habría parecido imperfecto. Por ejemplo, las columnas de los extremos, ¿qué pasa? Que esas columnas se recortan con el cielo que hay al fondo y parecen más estrechas. El cielo, digamos que les pega un tajo a las columnas de los extremos, ¿no? Y entonces las tuvieron que hacer un poco más anchas para que no quedasen demasiado delgadas, por ejemplo. O sea, Daniel, si lo he entendido bien, lo que quieres decir es que todas esas imperfecciones que comentas servían precisamente para corregir las ilusiones ópticas que habían producido un edificio perfecto, ¿no? Así es. Parece que lo tenían muy claro porque quien dirigió las obras no se implicó, al parecer, directamente en ellas, pero era Fidias, ¿no? El famoso Fidias, que es como una especie de cosa de la perfección griega, con los arquitectos o los constructores Sictino y Calícrates, ¿no? Y entonces pensaron en no cómo debía ser el templo, sino cómo debía aparecer el templo a la vista. O sea, cómo se vería luego más tarde, ¿no? Luego, efectivamente. O sea, que no solo tenemos que intentar lo que nos has contado en otros programas siempre de hacer las cosas mal para que finalmente se hagan bien, sino que además también lograr la perfección a través de la imperfección. Así es, el camino de la creatividad es realmente paradójico y nos vamos a encontrar muchísimas más paradojas en todos los programas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero volviendo a las musas, que al fin de cuentas son nuestras invitadas de hoy, las tenemos por aquí, ¿qué tenían que ver ellas entonces con eso de las artes que son técnicas? Que son técnicas, claro. En principio tienen que ver, pero no tanto como parece, porque ellas tienen que ver sobre todo con un arte que es el arte que precisamente es el único que los griegos no consideraban que fuese una técnica. Anda, ¿y qué arte es ese? Ese arte es el arte de la poesía. Es el arte de la poesía que está relacionado con casi todo lo que inspiran las musas, o Apolo, o Dionisio, a cualquier dios al que se convoca, ¿no? Porque si te fijas, casi todas las artes que inspiran las musas están relacionadas de alguna manera con la escritura. Por ejemplo, la historia, la comedia, la tragedia, la poesía, los himnos, ¿no? Una excepción es la astronomía, que es de Urania, que la vemos aquí, pero en la astronomía también se usa la escritura para los registros de cómo se mueven los planetas, o sea que parecen todas relacionadas con la escritura, pero justo ellas están relacionadas con el arte que no es técnica. O sea que la poesía no se puede regular mediante reglas. No del todo, eso lo contaré un poco más en el próximo programa, donde también vamos a descubrir, y eso va a ser muy importante creo yo, cómo las musas bajaron de los cielos y cómo entraron en el laboratorio, es decir, cómo se empezó a estudiar la creatividad de manera científica. O sea, pero eso ya lo dejamos entonces para otro programa, otra semana, ¿no, Daniel? Sí, lo dejamos para otra semana y despedimos a las musas.